¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué es tan sencillo perder el respeto de alguien que apenas comienza a conocerte? ¿Por qué surge esa urgencia casi infantil de agradar, de mostrar, de justificar cada gesto, como si el silencio fuera una amenaza y no un refugio? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué parece que mientras más buscamos conexión, más se aleja la posibilidad de alcanzarla? Nietzsche dijo que quien baila con el abismo debe cuidarse de que el abismo no decida bailar con él. Y quizá en las relaciones humanas, ese abismo sea ese impulso de vaciarnos demasiado pronto, de ofrecer más de lo necesario, como si el exceso pudiera comprarnos un lugar. Pero imagina por un instante qué ocurriría si no preguntaras, si no persiguieras, si no intentaras llenar cada espacio. ¿Qué pasaría si, en lugar de correr detrás de la atención, te convirtieras en el espacio mismo donde la otra persona pudiera entrar sin que la empujaras? Hoy vas a descubrir lo que Maquiavelo tendría que decir sobre la forma de hablar con una mujer sin hacer ni una sola pregunta. Y te advierto desde ahora, esto no se trata de seducción, esto trata de presencia. Trata de no entregarte en bandeja al entusiasmo vacío. Trata de invertir el juego sin que jamás parezca que estás jugando. Si tienes el valor, quédate, porque esto no te dará fórmulas ni atajos. Esto te desnudará hasta enfrentarte contigo mismo, como un hombre que finalmente aprendió a dejar que el mundo lo investigue, en lugar de mendigar ser comprendido. Tú crees que conversar es un intercambio, que preguntar es demostrar interés, que si muestras curiosidad, ella sentirá que es especial. Pero hay algo silencioso, algo casi perverso escondido debajo de esa dinámica aparentemente inocente. Algo que Maquiavelo vio mucho antes que cualquier gurú moderno del coqueteo. Él habría dicho, quien pregunta, pierde, porque la pregunta no es ingenua, lleva impresa la marca de la necesidad. Y la necesidad, aunque se vista de cortesía, huele a debilidad. Y la debilidad, en el terreno del deseo, es una invitación abierta a la indiferencia. No lo notas, pero justo en el instante exacto en que haces la primera pregunta, renuncias al trono. Entregas el centro de gravedad. En la corte del comportamiento humano, quien pregunta se ofrece, quien observa, decide. Y Maquiavelo lo sabía. El poder no está en controlar abiertamente. El poder está en hacer que el otro se mueva sin que se dé cuenta de que fue movido. Piensa en esto conmigo. Cuando preguntas, ¿qué te gusta hacer? ¿Viajas mucho? ¿Cuál es tu signo? ¿Qué estás diciendo realmente? Estás diciendo, no sé quién eres. Necesito que me lo digas. Necesito contenido para sostener esta conversación. Y ella lo percibe. No de manera racional, sino instintiva, en ese nivel profundo donde el deseo y la intuición toman decisiones mucho antes que el pensamiento. Percibe que tú quieres algo, que estás intentando obtener, y lo que se entrega sin dificultad no suele ser valorado. ¿Has observado a un niño intentando agradar a un adulto? Habla de más. Hace regalos torpes, hace preguntas, ríe fuerte, hace todo lo posible para ser aceptado, no por interés genuino, sino por necesidad. Exactamente así se comportan muchos hombres cuando conversan, llenos de buenas intenciones, pero guiados por la desesperación de ser elegidos. Pero Maquiavelo te diría, jamás muestres más hambre de la necesaria. El hambre expuesta convierte a los reyes en siervos. Crees que si preguntas, ella se abrirá. Pero en verdad las preguntas construyen una trampa. Cuando preguntas, ella elige qué mostrar. Ella decide la máscara, controla la superficie, administra la imagen. Pero cuando observas y afirmas, la obligas a reaccionar. La desarmas porque la llevas a un territorio donde no puede seguir el guión que usa con todos. Para responderte, debe entrar en tu marco, no tú en el suyo. Mira este contraste. Hombre A, ¿te gusta la música? ¿Qué estilo escuchas? ¿Tienes alguna banda favorita? Hombre B, tienes una mirada que parece haber escuchado demasiadas canciones tristes, pero aún así eligió seguir bailando. ¿Notas el abismo entre uno y otro? El primero quiere saber. El segundo ya sabe. Aunque se equivoque, habla desde el lugar del observador. Y eso genera impacto porque la obliga a posicionarse. Para rebatir, para corregir, para explicarse, debe entrar en su juego. Y al hacerlo, sale de la posición de control. Ya no elige qué mostrar. Ahora está intentando comprender qué viste tú.
Y cuando alguien intenta entender cómo lo percibes, ya se interesa por quién eres. Maquiavelo no escribía para hombres buenos, escribía para hombres que necesitaban sobrevivir entre lobos. Y por más que hoy vivamos entre pantallas, likes y filtros, las dinámicas humanas siguen siendo una arena donde la percepción es poder. Quien controla el ritmo controla la narrativa, y no necesitas hablar fuerte para controlar. Solo necesitas no preguntar. No es un juego de silencio, es un juego de autoridad sutil. Cuando hablas como quien necesita mantener viva la conversación, estás diciendo sin darte cuenta: yo no soy suficiente, necesito contenido externo para sostenerme. Pero cuando permites el silencio, cuando hablas con pausas, cuando observas en lugar de interrogar, comienzas a habitar tu propio espacio. Y ella lo siente. Y aquí yace el secreto que nadie te contó. El espacio que ocupas en silencio es el mismo espacio que ella puede desear llenar. Pero si tú lo invades con preguntas constantes, no queda nada tuyo. Te conviertes en un eco del interés ajeno. Un hombre interesante no es el que pregunta sin parar. Es el que habla como si ya hubiera descifrado algo profundo, incluso cuando no lo dice abiertamente. Eso se construye con frases que leen el alma, no que la interrogan. Frases como: pareces alguien que tuvo que crecer antes de tiempo. Hay algo en tu manera de callar que dice más que cualquier explicación. Tu mirada parece conocer batallas que nunca mencionas. Esas frases no extraen, revelan, no exigen respuestas, invitan. Y en esa invitación ella empieza a hablar, no por presión, sino por curiosidad. Y si aún crees que necesitas preguntar, pregúntate esto: ¿por qué quiero saber tanto? ¿Realmente es interés por ella o es ansiedad queriendo controlar la conversación? Porque muchas veces ese impulso de preguntar no es sobre ella, es sobre ti intentando sostener una máscara que teme el silencio. Las mujeres, igual que cualquier ser humano sensible, sienten cuando estás tenso buscando la siguiente frase, temiendo el vacío. Y Maquiavelo habría escrito: nunca actúes bajo necesidad. Aquí la adaptación sería: nunca converses desde la ansiedad, porque cuando hablas solo para llenar el aire, revelas que temes al vacío, y quien teme al vacío no puede ser el centro. Las personas, aunque no lo admitan, desean ser observadas, descifradas, investigadas, pero no con preguntas, sino con presencia. ¿Sabes ese tipo de mirada que te atraviesa sin violencia, como si viera piezas que ni tú sabías nombrar? Esa mirada vale más que 1000 preguntas. Pero solo surge de alguien que no necesita saber para sentirse completo. Cuando dejas de preguntar, algo extraño ocurre. Comienzas a hablar de ti, pero no contando tu historia como currículum, sino hablando desde tus interpretaciones del mundo, desde lo que percibes en sus gestos, desde lo que sientes en el ambiente, desde las conclusiones silenciosas que extraes. Y eso es raro, tan raro, que se vuelve magnético, porque la mayoría de los hombres intenta impresionar con listas de logros, mientras que quien realmente impresiona es quien vive como si cada pensamiento fuera una metáfora en movimiento. Y así, sin darte cuenta, dejas de pedir y comienzas a inspirar. Ella llega tarde, y tú, como cualquiera, tienes 2 caminos frente a ti. El primero es el camino de siempre, el del hombre común que pregunta: ¿por qué llegaste tarde? Ese camino exige una explicación, pide justificación, coloca la balanza a su favor por unos segundos, pero al mismo tiempo revela algo. Revela que dependes de la respuesta para entender dónde estás parado. El segundo camino es otro, más sutil, más extraño, más poderoso. Sonríes y dices: pareces del tipo de persona que nunca llega antes del tiempo que la vida realmente exige. Ahí no pides nada, ahí no presionas, ahí creas un relato, un escenario, una interpretación. Y los seres humanos, hombres y mujeres, aman las historias donde pueden encajar. La pregunta obliga a dar datos. La observación invita a entregar alma. Hacer preguntas es la forma más rápida de perderte en la posición complaciente. Observar y afirmar es la vía más profunda para volverte alguien que deja marca. Maquiavelo te diría: no conquistes con prisa, conquista con estructura. Y la estructura, aquí es simple. El poder está del lado de quien no necesita saber, pero igual conduce. Por eso, la próxima vez que quieras iniciar una conversación,
Deja de pensar, ¿qué pregunto? Y empieza a pensar, ¿qué puedo revelar de lo que ya percibo en ella? Y si no responde, si no participa, si no hay reciprocidad, entonces ya no es tu juego. No todos están preparados para la profundidad. Algunos solo buscan ruido que distraiga. Quien no soporta el silencio, no merece tu verdad. Pero antes de seguir, necesito que entiendas esto. El enemigo más peligroso no está afuera. No son las mujeres, no son sus respuestas, no es su interés o su indiferencia. El enemigo está dentro, en tu urgencia, en tu explosión emocional, en esa ansiedad que te hace decir demasiado, o callar demasiado, o moverte desde el miedo y no desde la presencia. Cada patrón que se repite, las conversaciones que se apagan, las dinámicas donde sientes que cedes valor, no son accidentes. Responden a un modelo mental que nadie te enseñó a reconocer. Y mientras no lo reestructures, la historia seguirá repitiéndose con diferentes rostros. Existe un momento extraño, casi místico, en medio de cualquier conversación humana. Un instante en el que el aire se vuelve más pesado, la respiración cambia y las palabras se detienen. Ese instante en el que el tiempo parece suspenderse. Tal vez ya lo experimentaste. Estás con alguien y de pronto la conversación se apaga por unos segundos. Y tú, incapaz de sostener ese peso, hablas rápido, dices cualquier cosa, como quien enciende una luz para huir de la oscuridad. Pero si Maquiavelo estuviera sentado a tu lado, pondría una mano sobre tu hombro y te susurraría: acabas de perder. Perdiste la oportunidad de mostrar control. Perdiste la oportunidad de ser presencia, no performance. Porque el hombre que teme al silencio es un hombre que no confía en sí mismo. Y el silencio, amigo mío, es la verdadera prueba del poder interior. Vivimos en una cultura obsesionada con hablar, explicar, justificar, comentar. Las redes sociales volvieron el silencio una especie de crimen emocional que debe disculparse. Perdón por desaparecer. Pero el silencio que Maquiavelo valoraba era otro. Era el silencio del trono. Ese silencio que obliga al otro a moverse, que incomoda, que revela. Y si observas con atención, notarás algo. Quien más habla casi siempre es quien más quiere agradar. El hombre que no soporta el silencio, no se soporta a sí mismo. Y cuando tú no toleras tu propia compañía, ¿por qué esperas que ella la tolere? El silencio es presencia comprimida. Es una forma de gravedad. Cada pausa que haces con intención dice: no estoy desesperado por ser comprendido. Existo incluso cuando no digo nada. Y eso es magnético. Imagina una cena. Velas, vino, miradas que se encuentran y se evitan. Un hombre común, nervioso, sudando por dentro, intenta llenar cada intervalo. ¿Viste esa película? A mí me gusta la playa, ¿y a ti? ¿Sabes qué es gracioso? Palabras, palabras, palabras. Habla como quien tiene miedo de desaparecer si deja de hacer ruido. Ahora imagina a otro tipo de hombre. Uno que escucha, uno que deja espacios entre las frases, uno que no se apura, uno que responde con pocas palabras, pero con una mirada que dice: escuché más de lo que imaginas. Ese hombre no necesita brillar. Ese hombre es la luz. Y cuando ella siente eso, algo cambia dentro de ella. No comprende bien por qué, pero siente la calma de quien está frente a alguien que no necesita mendigar validación. Maquiavelo lo escribió: la reputación de prudencia es más importante que la prudencia misma. En una conversación, esa reputación se construye con espacios, no con discursos. Cuando hablas demasiado, te desgastas. Gasta tu misterio, gasta tu energía, gasta el poder silencioso que tenías antes de abrir la boca. Pero el silencio acumula valor. Cada pausa es una caja fuerte cerrada. Y los seres humanos tienen una fascinación profunda por lo que está cerrado. El silencio crea tensión, y la tensión es la cuna del deseo. Por eso, una de las formas más poderosas de capturar atención es no competir por ella. Deja que el silencio haga el trabajo. Deja que el otro se mueva primero. Si ella permanece contigo a pesar del silencio, significa que hay algo real, algo más allá del entretenimiento superficial. Pero no confundas silencio con ausencia. Estar callado no es desaparecer. Es estar tan presente que no necesitas demostrarlo con palabras.
En las artes marciales orientales existe un concepto llamado mushin, mente vacía. Es el estado en el que el guerrero está tan presente en el ahora que no anticipa ni se aferra. Simplemente es. Y desde ese estado actúa con precisión, sin ruido interno. Esa misma filosofía sirve en la conversación. Cuando estás en silencio pero atento, cuando no estás planificando la próxima frase ni temiendo la reacción, comienzas a percibir lo que ella no dice. Las miradas que se desvían, las palabras que se escogen con demasiado cuidado, la risa que esconde incomodidad, la respiración que delata deseo o nervio. Ahí, en ese territorio que pocos se atreven a explorar, se esconde la verdad. ¿Quieres conocer realmente a alguien? No preguntes. Observa el silencio. Observa cómo lidia con la pausa. ¿La llena de inmediato? ¿Se ríe sin razón? ¿Se justifica? Esos detalles dicen mucho más que sus respuestas ensayadas. Maquiavelo observaba que los más poderosos eran aquellos que hablaban poco, pero imponían mucho, no porque fueran agresivos, sino porque generaban desconcierto. Y tú puedes hacer lo mismo. La próxima vez que ella termine una frase, no respondas de inmediato. Respira, pausa, permite que la inquietud emerja. Observa qué hace con ese segundo extra. Puede que siga hablando. Puede que se exponga sin querer. Puede que se incomode. Y ese es el punto. Todo eso revela. Vivimos en un mundo hambriento de atención, donde todos gritan, publican, comparten, se exponen, y en medio de tanto ruido, el silencio se volvió insoportable. Pero dentro de ese silencio habita un poder que pocos hombres se atreven siquiera a tocar. No necesitas hablar mucho para marcar a alguien. Basta con estar completo. Ser el hombre que no compite, que no corre, que no mendiga. Sé el hombre que deja que el otro entre a su espacio si quiere. No seas el que llena todo. Sé el que crea el espacio donde otros desean entrar. Hay frases que nacen del silencio mismo. Frases como, curiosa la forma en que evitas ciertos temas. O, te recoges un segundo antes de responder. Ese gesto dice más de ti que cualquier palabra. Esas frases no son ataques, son espejos. Y cuando alguien se ve en un espejo inesperado, revela lo que no sabía que llevaba encima. Hay algo místico en un hombre que sabe callar. Un hombre que no explica su presencia, sino que la sostiene. Un hombre que, en lugar de justificar, invita. Que en lugar de apresurarse, se queda. Que convierte el silencio en un espejo donde la otra persona no solo se observa, se reconoce. Tal vez lo que falta en tus conversaciones no es tema, es espacio. Tal vez lo que necesitas no es hablar más. Es permitir que el silencio se convierta en el puente hacia algo que no se puede imponer. El interés genuino. Y ahora te pregunto, tú que estás escuchando esto con el corazón entreabierto, ¿eres capaz de sostener un silencio que revele quién eres? Déjame saberlo en los comentarios. Hay una tensión oculta en toda interacción humana, incluso cuando nadie dice nada. Como un campo magnético invisible, como un baile silencioso donde dos fuerzas miden el territorio sin admitirlo. Aunque hablen de trivialidades, aunque mencionen películas, pasatiempos o el clima, detrás del contenido superficial hay otra cosa, una competencia sutil por quien marca el ritmo emocional. ¿Quién lidera? ¿Quién se adapta? ¿Quién sostiene el escenario y quién solo lo ocupa? La mayoría nunca lo nota, o no quiere notarlo, porque verlo exige valentía. Exige aceptar que muchas conversaciones no tratan realmente de conexión, sino de dominancia. No una dominancia vulgar, agresiva o ruidosa, sino esa influencia delicada, imperceptible, que moldea el ambiente sin que parezca que está haciendo esfuerzo. Esa es la forma más elevada de liderazgo. Y quien entendió eso con brutal lucidez fue Niccolò Maquiavelo. Él escribió para príncipes, pero sus palabras siguen aplicando a cualquier hombre que desee dejar de ser conducido y empezar a conducir sin que nadie descubra su mano sobre el timón. El arte de la imposición sutil se levanta sobre una paradoja luminosa. Lideras mejor cuando no parece que lideras. Influyes más cuando no parece que influyes. La mayoría de los hombres intenta agradar, intenta conectar, intenta seducir. Pero, ¿qué hacen en realidad? Adoptan el tono de ella, responden a su ritmo, siguen sus preguntas, se adaptan a sus emociones, se ajustan a su marco. Y al final terminan convencidos de que fueron caballerosos, atentos, educados.
pero luego se preguntan por qué ella se desvaneció, por qué dejó de escribir, por qué, pese a su buen comportamiento, la conexión murió antes de nacer. Lo que no ven es que nunca la conducían, solo caminaban detrás. Maquiavelo diría que fuiste un príncipe sin reino, y un príncipe sin reino no gobierna, solo sirve. Liderar una conversación no significa hablar más fuerte, ni decir frases rimbombantes, ni tener historias espectaculares bajo la manga. Liderar significa definir el marco emocional donde la conversación ocurre. Es como dejar el escenario disponible, pero controlar la iluminación, la temperatura, la atmósfera. No dominas con fuerza, dominas con clima. Y ese clima nace de una decisión interna. No estás ahí para agradar. Estás ahí para observar, para explorar, y si es necesario, para conducir. Eso exige presencia, pero también exige criterio. ¿Qué es el criterio? Es el conjunto silencioso de estándares invisibles que establecen la forma en la que tú te relacionas con el mundo. El criterio dice, este es el nivel de profundidad en el que me muevo, este es el tipo de conversación que sostengo, este es el tono que elijo. No tienes que explicarlo, solo debes vivirlo. Los hombres con criterio generan más deseo que los hombres únicamente simpáticos. La simpatía puede comprarse con esfuerzo, con complacencia, con adaptación. El criterio, en cambio, impone valor sin pedirlo. Imagina que ella empieza a hablar de un tema superficial, algo que la mayoría fingiría encontrar interesante solo para mantener la conversación viva. El hombre común sonríe, asiente, juega el juego para no incomodar. Pero el hombre que conduce no finge. Cambia el rumbo con delicadeza, sin dureza, sin arrogancia. Dice algo como, curioso, pensaba que eras alguien que se perdía más en las profundidades que en la superficie. No es una crítica, es un espejo. Y en ese espejo, ella se ve reflejada no como lo que mostró, sino como lo que tú percibes que podría ser. Y entonces, ocurre lo inevitable. Se descoloca. Se pregunta qué viste. Quiere reposicionarse dentro de tu marco. Y ahí, sin que hayas forzado nada, comienza a seguirte. Ese es el poder de liderar sin dominar. No exiges, propones, pero propones con tanta firmeza, tanta claridad silenciosa, que parece una verdad más que una sugerencia. Otro ejemplo, igual de simple y poderoso. Ella dice, ¿no me vas a hacer ninguna pregunta? Y tú respondes con tranquilidad. No disfruto las entrevistas. Prefiero lo que la gente revela cuando simplemente es. Has destrozado con elegancia toda dinámica anterior. Ella entiende que lo que funciona con otros no funciona contigo, y eso, sin que lo notes, te separa. Te coloca en otro nivel. El hombre común sigue el guión aprendido. Tú cambias el guión. Ser predecible es la muerte de la atracción. Ser enigmático es su alimento. Pero esto que te digo no se trata de fingir. No se trata de actuar como alguien distante o frío. El objetivo no es hacerte difícil. El objetivo es ser estructuralmente independiente. Esa es la diferencia esencial. El hombre duro quiere demostrar fuerza. El hombre independiente no necesita demostrar nada. Su sola manera de estar ya comunica estabilidad. La mayoría de los hombres cree que necesitan mantener a la mujer entretenida, casi como si fueran artistas callejeros haciendo malabares emocionales. Temen que si no bailan, si no llenan cada espacio, si no preguntan, si no insisten, ella perderá interés. Pero el hombre que lidera sabe que el verdadero entretenimiento surge de la tensión sutil, de lo que no se dice, de las sombras entre las palabras, de esa sensación deliciosa de que hay algo más que aún no ha sido revelado. Él no intenta convencerla, solo existe de una forma que la empuja a acercarse por curiosidad, porque cuando la ausencia de esfuerzo se nota, revela algo. Tienes elección. Los hombres que tienen elección se vuelven irresistibles. Maquiavelo llamaría a eso poder simbólico. No impones, representas. Eres el espejo donde ella quiere verse reflejada, pero aún no puede hacerlo del todo. Esa falta de nitidez la impulsa a profundizar. Ella habla más, ella pregunta más, ella se revela sin que tú lo pidas, porque tú mantienes el marco invisible del control. Ese marco es lo único que nunca debes entregar. Puedes reír, puedes abrirte, puedes emocionarte, pero nunca desde la posición de quien necesita aprobación.
siempre desde la posición de quien ya es suficiente. El hombre que conduce sabe cuándo detener la conversación, aunque el clima esté perfecto, aunque haya química, aunque ella quiera seguir. Él siente que ya entregó lo necesario y pausa. No se desgasta para ser memorable. Deja algo en el aire, algo inconcluso, algo que ella quiera completar después. Eso la hace volver no porque lo pediste, sino porque lo que quedó sin resolver la llama. El liderazgo sutil es ser el guión oculto detrás de la conversación, la línea invisible que sostiene el ritmo emocional. Es lo que ella siente sin poder explicarlo. Es cuando al llegar a casa dice, no sé qué fue, pero quiero volver. Puedes tener belleza, dinero, carisma ensayado, frases preparadas, y aún así ser olvidable. Porque lo que atrapa no es lo que muestras, es lo que ocultas. Maquiavelo lo sabía. Revela lo suficiente para mantener interés. Oculta lo necesario para mantener misterio. El equilibrio perfecto. ¿Quieres saber por qué algunas mujeres te respetan más que otras? ¿Por qué con algunas sientes que te adaptas y con otras ellas son las que ajustan su paso? Es simple. Con una fuiste misterio, con la otra fuiste catálogo, y lo fácil de leer nunca genera obsesión. El error de muchos hombres es creer que la intimidad nace de contar todo, de exponerse, de abrir cada herida, cada logro, cada recuerdo. Pero la intimidad real no nace de lo dicho, nace de lo sentido, y lo que se siente con profundidad rara vez necesita explicarse. Por eso, el hombre más irresistible no es el que derrama su vida en una conversación, sino el que ofrece fragmentos que invitan a una exploración lenta. Ella no solo escucha, investiga, interpreta, completa, y todo ese movimiento interno la involucra emocionalmente. Puedes dar una respuesta común cuando ella te pregunta a qué te dedicas. Soy abogado, trabajo en un despacho. O puedes decir con calma, hago algo que exige observar más de lo que exige hablar. Ambas respuestas son verdad, pero solo una deja un eco. Todo misterio auténtico exige una cosa: contemplación. Y esa contemplación, sin que lo notes, te vuelve inolvidable. El misterio también vive en los gestos, en los silencios, en la forma en que tu presencia ocupa el aire. Ya habrás notado que hay hombres que hablan poco, pero cada palabra que sueltan parece pesada, sólida, casi tallada. No tienen prisa, no se apresuran a llenar huecos, no compiten con el ruido del mundo. Y esa calma, esa ausencia de urgencia, se convierte en un imán, porque el valor no reside en lo que dicen, sino en la manera en que lo dicen. No es el contenido, es la densidad emocional con la que lo entregan. Si ella siente que hablas así con cualquiera, eres común. Pero si siente que eso es raro, que no te abres fácil, que cada detalle se conquista, entonces invierte más. Y todo aquello que exige inversión genera apego. Maquiavelo decía que los hombres se aferran más a lo que consiguen con esfuerzo que a lo que reciben sin desafío. Eso se aplica a los tronos, sí, pero también a los corazones. Existe un secreto brutal que pocos admiten. El misterio no es solo encanto, también es protección, porque mientras menos reveles, más eliges qué parte de ti puede ser usada en tu contra. Y en un mundo donde todo el mundo está listo para juzgar, comparar, clasificar, tú te vuelves algo diferente, algo que no puede etiquetarse, algo que no cabe en ninguna categoría. Te vuelves, sin intentar, un hombre que debe ser descifrado. El que se entrega por completo en la primera hora puede generar simpatía, claro, pero el que se entrega lento, como un libro raro que no está en vitrina sino guardado en el fondo de un estante, se convierte en obsesión. Ella vuelve a casa y piensa, ¿qué quiso decir con eso? ¿Por qué lo dijo así? ¿Sintió algo por mí? ¿O solo habló desde la calma? Y mientras más piensa, más se involucra. Tú no estás presente, pero sigues estando. Ocupas un rincón de su mente desde el silencio, desde la duda, desde lo que no entregaste. La pregunta ahora es, ¿tienes el valor de no ser entendido por completo? Mantener el misterio exige autocontrol. Es más fácil abrir todo, mostrar todas las cartas, pedir validación. Pero el hombre que soporta la incomodidad de ser un enigma, ese es el que ella recuerda incluso años después. Y no, confundas esto con frialdad. Puedes ser cálido, atento, incluso vulnerable, pero nunca predecible.
nunca obvio, nunca totalmente descifrable. Puedes compartir una historia personal, pero contada de manera simbólica, dejando espacios. Puedes dar un cumplido que parezca un reto. Puedes sonreír con una mirada que diga, sé lo que estás intentando ocultar. Ese juego sutil separa a los hombres que solamente hablan de los que hipnotizan. ¿Quieres ser deseado? Aprende a ser interrumpido. Aprende a crear pausas que ella quiera llenar. Aprende a dejar finales abiertos. Y lo más importante, aprende a irte en el clímax. No prolongues un momento solo porque está bueno. Retírate cuando aún haya curiosidad. Ese es el verdadero arte del impacto. Cortejo silencioso. Dominio invisible. Porque al final, todo deseo se mueve por una ausencia. Todo anhelo es la sombra de lo que no se obtuvo por completo. Y el hombre más deseado es aquel que entrega lo suficiente para encender, pero deja siempre una pieza sin mostrar. ¿Eres capaz de convertirte en ese hombre? Para eso necesitas desaprender el vicio de la exposición. Necesitas silenciar esa voz interna que grita, entiéndeme, valídame, acéptame. En vez de eso, conviértete en un reflejo que no se revela de golpe. Sé el libro sin portada, el acertijo que no se resuelve en una sola lectura. La mujer que quiera leerte tendrá que ganárselo. Tendrá que insistir. Tendrá que mostrar que tiene la paciencia emocional para cruzar el laberinto. Y cuando llegue al centro, tal vez descubra algo curioso, que el misterio nunca fue sobre ti, sino sobre lo que ella se convirtió intentando entenderte. Y eso, amigo mío, es irresistible. Fuiste entrenado para pedir atención, pedir conexión, pedir interés. Lo llamaron cortesía, buena educación, interés genuino. Pero en el fondo, cada vez que pides, colocas tu valor en manos del otro. Y el deseo no nace en la petición, nace en la provocación silenciosa. Maquiavelo nunca dijo, pide que te sigan. Él dijo, crea las condiciones para que quieran seguirte por voluntad propia. Y aquí está la clave que muchos hombres pasan por alto. Mientras sigas pidiendo, seguirás perdiendo. Los hombres preguntan, ¿qué digo para interesarla? ¿Cómo mantengo la conversación? ¿Qué hago para que no se vaya? Y esas preguntas traen un veneno escondido. Parten de la idea de que tú estás detrás, intentando alcanzar, intentando ganar su interés como un premio. Pero el verdadero deseo surge cuando ella siente que es ella quien intenta alcanzarte a ti. Y para que eso ocurra, necesitas dejar de pedir y empezar a inspirar. Pero no inspirar en el sentido motivacional vacío. Inspirar en el sentido ancestral. Provocar una reacción visceral con tu forma de estar. Que ella quiera acercarse no por carencia, sino por curiosidad. Y eso no nace de frases ensayadas, nace de tu postura interna. Seguro alguna vez viste a alguien que no intentaba llamar la atención, pero era imposible ignorarlo. Era su manera de moverse, la tranquilidad con la que habitaba su cuerpo, la firmeza sin rigidez en su mirada, la ausencia total de ansiedad. Esa presencia inspira porque comunica lo que casi nadie logra expresar sin palabras. Yo estoy completo, y el que está completo no necesita conquistar, solo es. Y ese ser es una invitación implícita. Ese tipo de hombre no pregunta constantemente, no corre detrás de la conversación, no modela su personalidad para agradar, no pide permiso para existir, no pregunta, ¿quieres que te cuente algo? Él afirma, tienes una mirada que carga más pasado del que confiesas. No dice, ¿quieres salir algún día? Él dice, estaré mañana en un lugar que encaja con la forma en que miras el mundo. Ven si quieres algo distinto. No pide, propone. Y cada propuesta es un reto velado. ¿Te quedarás en la superficie o bajarás al fondo conmigo? Ese es el inicio del juego. Un juego donde tú no corres detrás de la pelota. Tú eres el campo. Y ella corre en él sin darse cuenta. Quizá te preguntes, ¿y si no viene? ¿Y si no responde? ¿Y si no muestra interés? Perfecto, porque tú no quieres a cualquiera. No quieres a alguien que solo responde a estrategias. Quieres a alguien sensible a la profundidad. Alguien que reconozca la invitación silenciosa. Los hombres que piden demasiado no seleccionan. Celebran cualquier migaja de atención como si fuera una señal divina. Pero al hacerlo, se convierten en productos de bajo valor emocional. En cambio, el hombre que inspira nunca está en venta. No se promociona. No se rebaja.
Él solo vive de una forma que incomoda y atrae, porque hay algo inquietante en alguien que no necesita tu aprobación. Y cuando ella se pregunte, ¿por qué no intenta impresionarme? ¿Por qué no me preguntó nada? ¿Por qué quiero saber más de él? Ahí empieza el deseo. Un deseo que crece en la ausencia, en la pausa, en el espacio que dejaste abierto. Como una puerta entreabierta que no dice «entra», pero sugiere «hay algo aquí si tienes ojos para verlo». No gritas, no ruegas, no llamas, solo dejas una luz encendida. Y si ella es sensible, entrará. Esto que estás leyendo o escuchando dentro de tu propia mente no se trata de frialdad, se trata de densidad, se trata de vivir con un peso interior real, de ese tipo de presencia que no necesita justificarse. Inspiras deseo no cuando intentas ser interesante, sino cuando tu vida, tu mirada y tus silencios parecen tallados desde un lugar profundo. La mayoría habla para llenar el aire, tú hablas para crear significado. La mayoría corre detrás de la validación. Tú te detienes a ver cómo el mundo reacciona a tu quietud. Y esa quietud, esa extraña serenidad que no suplica nada, abre puertas que ningún discurso puede abrir. Si quieres inspirar, empieza por vivir de manera que nadie necesite preguntarte lo que sientes. Que tu forma de estar sea una historia. Que tu silencio sea un capítulo. Que tu mirada sea un párrafo entero. Di cosas como: tengo la impresión de que no dices todo lo que piensas, pero sientes mucho más de lo que admites. Y luego, calla, mírala. Deja que ese pequeño espejo que acabas de poner frente a ella la exponga. Déjala sentir lo incómodo y lo magnético de verse a través de tus ojos. No necesitas continuar. Ella lo hará. Intentará corregir, desafiar, explicar, negar, confirmar. Pero en todos los casos, se estará moviendo hacia ti. Ese es el movimiento esencial. Que sea ella quien avanza, no tú quien suplica. Maquiavelo enseñaba que el verdadero poder se construye sin la apariencia de control. No es el poder del que ordena, sino del que provoca movimiento sin mover un dedo. Es el poder del arquitecto, el que diseña el terreno, no el que corre sobre él. Quien impone de frente asusta, quien inspira conduce, quien exige hace que el otro retroceda, quien invita sin pedir hace que el otro avance sin cuestionarlo. ¿Quieres ser recordado? Entonces aprende a no ser obvio. Aprende a ser presencia, no espectáculo. Aprende a ser el espejo que no entrega el reflejo al primer intento. El hombre que las mujeres recuerdan no es el que se muestra entero en un instante, sino el que permite que lo descubran por capas, como si cada encuentro fuera una excavación emocional. Ese es el hombre que se vuelve adictivo. Y te digo algo que quizá nadie te había dicho. Tú ya tienes esa capacidad, solo que te entrenaron en lo contrario. Te entrenaron para ser ruidoso, explicativo, transparente. Te entrenaron para pedir, para demostrar, para impresionar. Pero lo verdadero nunca necesita explicarse. Lo verdadero simplemente existe, y lo que existe con fuerza se siente antes de entenderse. La pregunta no es qué decir para conquistarla. La pregunta es, ¿quién eres cuando no estás tratando de conquistar a nadie? Porque el deseo que nace del esfuerzo es frágil, se rompe fácilmente. Pero el deseo que nace del impacto silencioso es casi indestructible. Recuerdo la primera vez que guardé silencio por elección, no por timidez. Estábamos sentados en una banca de madera, en una madrugada fría, cuando el cielo parecía pesar sobre nosotros. Ella hablaba con fuerza contenida, contándome sobre su familia, sobre sus heridas, sobre cómo le cansaba tener que ser tierna todo el tiempo. Yo escuché, solo escuché. No interrumpí, no ofrecí soluciones, no intenté suavizar nada. Cuando terminó, cayó un silencio espeso, como si el mundo hubiera inhalado. Ella me miró con los ojos brillantes y murmuró: «Eres el primer hombre que me escucha sin intentar arreglarme». Allí lo entendí. Lo que la tocó no fue mi inteligencia, ni mis opiniones, ni mis preguntas. Fue mi presencia. Presencia. Esa es la palabra que transforma conversaciones en encuentros. Esa es la palabra que cambia dinámicas sin necesidad de estrategias. La presencia no pide, no ruega, no explica. La presencia sostiene. Y sostener es un acto casi sagrado. Si has llegado hasta este punto, significa que estás dispuesto a cuestionarte. Significa que algo dentro de ti ha despertado.
Así que escucha esto con el corazón abierto. No serás recordado por las preguntas que hiciste, sino por el hombre que fuiste cuando dejaste de pedir. Serás recordado por la densidad de tu silencio, por la calma de tu mirada, por esa tranquilidad feroz que aparece cuando no te arrodillas ante la necesidad. Ella no recordará tus palabras literales, recordará cómo la hiciste sentir. Recordará que contigo no necesitaba actuar. Recordará que no llenaste sus huecos con ruido. Recordará que estuviste ahí, inquebrantable, sin intentar moldearla. Ese es el tipo de recuerdo que queda tatuado. Y si estás aquí leyendo esto, quizás sea porque ya intuyes que algo en tu manera de relacionarte necesita un giro. La buena noticia es que ese giro no depende de fórmulas, ni de frases, ni de técnicas superficiales. Depende de algo mucho más antiguo, tu capacidad de sostenerte a ti mismo sin pedir permiso. Deja que el otro sienta que tú ya eres completo, que no necesitas mendigar conexión, que tu valor no depende de la reacción ajena. Y ahora, antes de continuar, quiero preguntarte algo. A ti, sí, a ti que estás tratando de procesar cada palabra. ¿Estás listo para dejar de perseguir y empezar a convertirte en presencia? Si lo estás, dímelo en los comentarios. Quiero saberlo. Quiero leerte. Dejemos algo claro. Inspirar no significa ser inaccesible. Puedes ser cálido, puedes sonreír, puedes abrirte, pero desde la firmeza, desde la independencia, no desde la carencia. Cuando una mujer siente que tú estás bien contigo, que no necesitas nada de ella para estar completo, surge algo increíble. Comienza a mostrar su esencia, no la versión estratégica, no la versión social, la versión real. Por eso, cuando estés frente a ella, no te preguntes qué tema sacar. Pregúntate qué presencia estás encarnando. Un hombre que busca aprobación o un hombre que encarna significado. Un hombre que suplica atención o un hombre que inspira curiosidad. Un hombre que teme al silencio o un hombre que lo convierte en un puente. El hombre que inspira no está disponible en un instante. No es un destello, es un fuego lento. No es un catálogo, es una travesía. No se entrega todo en un café, ni en una noche, ni en una conversación. Es un proceso, un viaje hacia algo profundo. Y toda mujer que alguna vez se sintió vacía, reconocerá el valor de un hombre que no pide nada, pero la invita a ofrecer lo mejor de sí, porque el deseo más puro no nace donde hay insistencia, nace donde hay espacio, donde hay invitación, donde hay esa sensación indefinible de estar frente a alguien cuya alma tiene peso. ¿Sabes por qué ese deseo es tan poderoso? Porque no lo compraste, no lo exigiste, no lo actuaste, lo convocaste. Y lo convocaste simplemente existiendo como un hombre que ya no pregunta, ¿cómo te intereso?, sino, ¿quién soy cuando dejo de intentar interesarte? Ese hombre, el que no se vende, el que no suplica, el que no se disfraza, ese hombre es imposible de ignorar. Entonces, después de todo este recorrido, la pregunta dejó de ser, ¿qué debo decir para conquistarla? Esa pregunta ya es pequeña, ya no te pertenece. La pregunta ahora es otra, mucho más grande, más peligrosa, más honesta. ¿Quién eres cuando no estás intentando conquistar a nadie? Porque quizá ya notaste que el verdadero juego nunca estuvo en las palabras, sino en el espacio entre ellas, en el silencio que te atreves a sostener sin temblar, en la presencia que cultivas cuando no estás rogando por atención, en la mirada que no esquiva, pero tampoco se arrodilla. Maquiavelo, con su frialdad brillante, describió el poder como quien descifra el alma humana sin maquillaje. Y lo que dijo hace siglos sigue respirando hoy, entre mensajes instantáneos, entre historias que desaparecen en 24 horas, entre corazones virtuales que pretenden imitar el deseo real. El poder no se esconde en el ruido, sino en la densidad interior. Y el deseo no nace de la pregunta correcta, sino del hombre que no necesita preguntar. No serás recordado por haber sido simpático, por haber sido agradable, por haber sido el hombre que siempre tenía una pregunta lista. Serás recordado por haber sido aquel que no necesitó saberlo todo, porque ya sabía lo esencial. Sabía sostenerse a sí mismo. Sabía habitar su nombre sin miedo. Sabía permanecer sin explicaciones. Ella no recordará cada palabra, pero recordará esto, que tú no temías el silencio, que tú no corrías detrás de su validación, que contigo se sentía vista sin sentirse acosada,
escuchada sin sentirse invadida, deseada sin sentirse presionada. Recordará la extraña sensación de estar frente a un hombre que no pedía nada, y aún así lo daba todo sin darse cuenta. Tú no eres el texto, tú eres el subtexto, no eres la explosión, eres el silencio después de la explosión. Ese silencio que queda retumbando en el pecho, aunque la escena ya terminó. Ese eco al que ella vuelve cuando la noche está demasiado larga. Ese pensamiento que aparece cuando no debería aparecer. Y si ella regresa, no será porque tú la buscaste, ni porque insististe, ni porque llenaste su bandeja de preguntas ansiosas. Será porque no pudo dejarte atrás, porque ese misterio tuyo, esa presencia tranquila que no pidió nada, se quedó adherido a su memoria como una marca invisible. Recuerdo una noche, hace ya muchos años. El viento golpeaba las ramas y el cielo parecía contener un secreto. Ella estaba ahí, frente a mí, hablando con la voz cansada de quien lleva demasiado peso guardado. Y yo guardé silencio, no por falta de palabras, sino por respeto, por presencia, por elección. En ese instante comprendí algo que cambiaría para siempre la manera en que me relaciono. Ella no necesitaba mis respuestas, necesitaba mi espacio. Cuando terminó de hablar me miró como si buscara algo en mis ojos. Yo no dije nada, solo respiré con calma, como si el mundo fuera estable por un momento. Su mirada se suavizó, casi tembló, y susurró: «Eres el único hombre que me escucha sin tratar de salvarme». Y ahí lo entendí. Esa es la verdadera seducción. No salvar, no impresionar, no demostrar, sino permitir. Permitir que la otra persona exista sin que tú la quieras moldear. Por eso, si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por no huir del peso de estas ideas. Gracias por sostener cada silencio, incluso los incómodos. Gracias por escuchar con el pecho abierto, aunque algo dentro de ti se haya movido. Este no es un manual. Es una demolición. La demolición del personaje ansioso que te enseñaron a interpretar y el nacimiento silencioso de algo mucho más valioso. Un hombre que inspira en vez de pedir. Y ahora quiero invitarte, pero no desde el ruido, sino desde la presencia. Si algo en este recorrido te tocó, si algo te volteó al revés, si algo te mostró una versión de ti que habías olvidado, dímelo en los comentarios. Escribe: «Yo lidero. Ella elige seguirme». Quiero saber quién está realmente listo para dejar de mendigar interés y empezar a encarnar presencia. Si este contenido te hizo pensar distinto, si te movió, si te reveló algo incómodo, entonces dale like, porque así sabré que este mensaje encontró su hogar. Y si quieres seguir transformando la forma en que te relacionas, suscríbete al canal. Aquí no venimos a entretener, venimos a transformar. Los videos que siguen no son ligeros, son espejos, son golpes suaves, son puertas que quizá no sabías que estaban cerradas en tu interior. Y si decides cruzarlas, no será por obligación, será porque algo dentro de ti despertó. Nos vemos en lo que viene, o quizá no. Dependerá únicamente de si estás listo para dejar de preguntar y empezar, de una vez por todas, a ser.